Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Serrano, de las secciones M611, y voy a hablarles acerca de lo que se refiere a la estílica oral. La estílica oral es la cualidad que tiene cada ser humano para poder expresar su propia palabra dentro de los métodos de comunicación o lenguajes principales. Naturalmente, dentro de estos exigen una cierta cantidad de cualidades o formas las cuales uno puede simplemente expresar las palabras o métodos en los cuales puede naturalmente dar a compartir las mismas voces. Entre esas están lo que sería la claridad, la nitidez, la coherencia, la cohesión y la entonación. Pero más allá de eso se encuentra algo más importante de esta, que no solo la forma de entonación o la forma en la cual uno puede tener su propio estilo para hablar, sino que también se encuentra dentro de esta la articulación. La articulación es el método en el cual todo ser humano puede hablar mediante el uso de la voz y como órgano natural del ser humano para poder naturalmente dar su opinión, para poder expresar cualquier mensaje, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa misma articulación existen reglas específicas para poder mencionarlas. Dentro de esas reglas podemos empezar a hablar, en primer lugar, de la claridad. La claridad o la nitidez, dependiendo de cómo se ve el concepto, se refiere al uso de las palabras o de las vocales como método para poder expresarse, pero simplemente se utiliza dentro de unas reglas específicas. La claridad es la forma en la cual tú llegas a expresar la voz dentro de un rango específico. Por ejemplo, si yo fuese a hablar con una persona acerca de un tema específico, ya sea por ejemplo que quisiera compartir un helado, que quisiera hablar acerca de un tema jurídico, yo tengo que expresarlo con la voz que se vea audible, es decir, que todo el mundo pueda escucharlo, que sea audible y que sea natural al hablar. Dentro de otra de las otras reglas sería la flexibilidad. La flexibilidad sería la constante en la cual tú estás hablando hacia otra persona. Es decir, que no solamente debe tener claridad, sino que también debe ser cohesiva lo que tú estás diciendo. ¿Cómo es así? Bueno, si yo fuese a hablar acerca de otra persona de la misma forma, en este caso tengo que conectar las palabras que yo estoy diciendo junto con para que yo pueda dar mi mensaje e interpretar de manera correcta. Esto es muy importante porque aquí es donde se basa todo el mensaje y aquí es donde la interpretación puede terminar en un sí o un no. La otra de las formas de las cuales se tienen dentro del uso de la articulación es la velocidad. La velocidad con la que uno puede estar hablando puede ser definitiva o muy importante dependiendo cuando una persona pueda hablar acerca de algo, de alguien dentro de una cantidad de tiempo de velocidad. Por ejemplo, uno puede hablar en este tipo de velocidad o este tipo de velocidad, pero naturalmente eso debe ser muy incorrecto, ya que algunas personas podrían ni siquiera entender qué es lo que están diciendo si uno habla muy lento o muy despacio. Por lo general se requiere un balance entre lento y despacio, lo que se llamaría el término medio. Y por último tendríamos lo que sería la dicción y la entonación. La dicción es el uso de las palabras dentro de lo que está de acuerdo a las reglas gramáticas. Aquí no se basa acerca de la entonación, de la articulación ni nada de eso, sino que simplemente se utiliza todos estos conceptos básicos para después aplicarlos dentro de la regla gramática. Por ejemplo, si una persona quisiera hablar acerca de unos acentos específicos, uno tiene que decir la palabra junto con la misma entonación que la vocal o la sílaba lo respete. Dentro de la dicción también se encontrarían todas las demás formas de poder articulación, ya que esta es la que le da origen y la base a la propia forma del lenguaje. Y naturalmente la entonación está relacionada con la dicción por la misma forma con la cual tú tienes que relacionar las vocales y expresarlas de manera correcta para tú poder dar la opinión acerca de estas. Eso sería básicamente todas las formas, pero también hay un otro tema de lo cual se tiene que hablar y es acerca de lo que sería, en este caso lo que como se llama ahí también, las formas en las cuales uno puede hablar, pero también los errores que uno puede cometer. ¿Cómo serían los errores que uno puede cometer a la forma de hablar? Bueno, esto forma una de las partes de las cualidades del ser humano, la cual tiene la costumbre de poder para vocales, oraciones más fáciles de lo que ya se acostumbra simplemente para poder expresarla. En este caso podríamos tenerlo en parte como el dequeísmo, el queísmo y el cosismo. ¿En qué se refieren estos tres métodos de dequeísmo y cosismo? El dequeísmo se refiere simplemente, como le indica su nombre, de colocar de qué a una oración simplemente para reemplazar algo que no debería ser así. Por ejemplo, si una persona deciría ¿por qué el queso? O algo por el estilo, pero naturalmente eso no debería ser porque simplemente tú deberías resumir las palabras de manera tal que se puedan entender. Queísmo es simplemente como el dequeísmo pero sin la D. Es decir, añadir un que en base a la falta de jerga o vocabulario, a la cual una persona no puede reemplazar una palabra con otra, sino que simplemente le dice que. Por ejemplo, o simplemente colocarlos en situaciones donde no se puede. Por ejemplo, en el año en el que se buscaba en que. Simplemente si tú lo repites muchas veces, naturalmente se podrá ver incorrecto. Y lo último es simplemente cosismo.
en el cual naturalmente, como los ejemplos anteriormente mencionados, cuando una persona no tiene ni idea de una palabra o simplemente no puede expresarla correctamente, simplemente añade cosas a lo que éste quiere decir. Por ejemplo, si yo fuese a decir cosa en, me gustó bastante esta cosa, y la palabra resultante era un instrumento, era un libro o era algo que no se acordaba, simplemente le decía cosas y realmente añaden a dos más cualidades de las cuales se refiere al mismo objeto en base a que esta misma persona no conozca qué objeto sea el que se está hablando, o sea, no se acuerde del título o del elemento del que esté hablando, etcétera, etcétera. Esas serían las cualidades, las formas en las cuales uno tiene para expresar el lenguaje, la oral, la comunicación y todos esos elementos más que tiene el ser humano. Esa fue toda mi exposición.